Parezca una cosa trivial para la gente que nos escucha, no lo es, porque si lo pone en su plan de gobierno, quiere decir que efectivamente no sabe diferenciar y no conoce el sistema. Y eso nos puede llevar, si es que el señor llega a ser electo presidente, a seguir con esta debacle del sistema, porque ni siquiera va a entender cómo funciona, porque tiene sus conceptos de manera como, si yo no sé cómo funciona, yo le digo clínica, pero en realidad cuando tú vas a ser un funcionario, parece mentira, pero tienes que tener claro los conceptos. O sea, si no tienes claro los conceptos, no vas ni siquiera a poder ejecutar una política real y clara. Y hablando de eso, ¿cómo sigue la realidad de los hospitales en el país? A ver, eso mismo, por ejemplo, lo que él decía de que los turnos van a ser agendados que nosotros somos la mafia Claro. del personal que maneja los turnos, ¿no? Y existe un desconocimiento completo de realmente cómo son el sistema de los turnos, ¿no? El abastecimiento de los hospitales, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos preocupan, cuando realmente del otro lado, sí, del otro lado, y lo hablo de una forma muy imparcial, ¿no? Cuando del otro lado escuchamos que más bien se plantea recontratar a los médicos que fueron despedidos de la pandemia, y esta es una de las razones por las cuales el sistema de salud está congestionado, ¿no? Si Claro. nosotros ponemos a ver cuántas personas fueron desvinculadas entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, son 6.000 funcionarios que fueron desvinculados. Entonces, si usted se pregunta por qué está congestionado el sistema de salud, esa es una de las respuestas, ¿no? Miren, después de habernos ofrecido, y yo por eso en varias entrevistas que estuve con usted, muchas de las veces yo dije, no me gusta que nos digan los héroes de bata blanca, no que nos ¿Ya? nombren como los héroes, porque los héroes tienen que aceptar absolutamente todo. Lastimosamente, inclusive vino la Corte Constitucional y declaró como no constitucional el artículo 25 de la ley humanitaria que nos daba a nosotros los nombramientos definitivos, y con eso se cogieron, y lastimosamente no solamente no nos dieron los nombramientos, sino nos desvincularon, y Ujú. desvincularon casi a 6.000 personas del sistema de salud. Entonces, ustedes se preguntarán por qué existe esta dificultad para acercar o abordar los turnos. Mire, yo el fin de semana estuve en Zumbagua, ¿sí? En Pujilí, estábamos haciendo un poquito de labor social, ¿no? Que a veces con brigadas médicas hacemos una situación de viajar, ¿no? Completamente nuestro, ¿no? Pero llamaba la atención de que dentro de los pacientes nosotros veíamos, por ejemplo, pacientes que tienen cuadros de gastritis, pacientes que tienen cuadros de patología cardíaca, de patología de enfermedad de hígado y de vías biliares, sí, dolores abdominales en hipocondrio que hacían sugestivo a un cuadro de una colecistitis, Ujú. colelitiasis, en fin, un sinnúmero de situaciones, patología neurológica. Nelson, ¿usted cree que esta gente va a acceder alguna vez en su vida a tener la atención y la valoración de un especialista? O Ujú. sea, seamos sinceros, son gente que jamás en la vida va a poder acercarse o a tener por lo menos una aproximación. Mire, yo a uno de los pacientes de los señores le, han dicho, le preguntaba y le decía, ¿a usted alguna vez le han hecho un eco abdominal? No sabía, no tenía idea ¿Qué era ni lo eso? que significaba un eco abdominal, ¿sí? Para diagnosticar un eco prostático. El señor ya con sintomatología de más de 5 años, de sintomatología urinaria y en fin, ¿alguna vez le han hecho un eco prostático? No sabía. O sea, a este señor, ¿usted cree que alguna vez el urólogo le va a valorar? ¿Usted cree Ujú. que le van a operar de su crecimiento prostático? O sea, hay que ser empáticos y hay que tratar de nivelar, de tener una salud justa, donde la gente que no tiene acceso y la gente que está realmente en estos rincones de la patria, que nunca se va a llegar, puedan tener. Entonces, mire, la propuesta de Luis es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablan de contratar médicos, por ejemplo, ¿sí? La contratación de médicos, la brecha de médicos generales en el país casi está saldada, ¿Ya? Nelson. Nosotros seguimos formando médicos y se siguen formando médicos, pero especialidades, la universidad asequible, que es la universidad central, que es supuestamente donde hay el sistema de becas, porque ponerse a hacer un posgrado, una especialidad, aquí en el país le cuesta más o menos entre 40.000 a 50.000 dólares, Dios. ¿sí? Y usted cuando hace un posgrado, una especialidad, no tiene el tiempo para trabajar en otro lado. O sea,
necesariamente sus papás, sus padres, su familia, la gente que quizás le pueda a usted dar una mano, le tienen que ayudar a financiarse una especialidad aquí en el país, porque es imposible que usted se pueda pagar $50,000 de una carrera que no tiene beca. Entonces, el sistema de becas funciona, por ejemplo, en las universidades que son en las universidades del Estado, ¿sí? Pero vamos alrededor 2 años o un año antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, o sea, vamos a completar 5 años, Nelson, ¿sí? Que no se forman especialistas, que no saca un programa de becas de especialistas. Entonces, la brecha, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número estimado de médicos es de 23 por cada 10,000 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 28 o 30 médicos generales por cada 10,000 habitantes. Pero estas personas, estos médicos generales, al ver que no existe una oportunidad acá en el país, se van y hacen allá especialidades, super especialidades, subespecialidades. Regréselos de esa gente que aquí del país salió porque aquí faltó oportunidad para que ellos puedan desenvolverse y puedan formarse. Entonces, sí nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo en salud, ¿no? Y estoy hablando de la formación de los médicos. La relación igual en contratación pública de enfermeras, médicos, está completamente al revés. Sí, nosotros somos 2 médicos por cada enfermera, y cuando lo ideal debe ser 2 de enfermeras por cada médico. Okay. Entonces, existe una desproporción entre la contratación, y además también nosotros podemos contar con una suerte de que quizás ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca tienen el número de especialistas o el número de especialidades de acuerdo a la formación, de acuerdo a los hospitales y a la integración de los hospitales. Usted vaya a ver en provincias, quizás del oriente, si es que existen el número de especialistas y el número de especialidades que hay. Y cuando a algún médico le pretenden mandar al oriente a que vaya a ver si se va. O sea, usted no puede trabajar en el oriente. Entonces, Miguel, alguna vez contrataban médicos cubanos y decían, pero los médicos cubanos están reemplazando a los ecuatorianos. No, los médicos ecuatorianos no quieren irse a trabajar en el oriente. En el oriente está lleno de médicos cubanos que aceptaron irse a trabajar allá, que nosotros no queríamos. Entonces, hay que tener bastante memoria para acordarnos de qué fue lo que pasó y no solamente el cuestionamiento, porque cuando nosotros hablamos que el sistema de salud funcionaba en la época de Correa, porque realmente funcionaba el sistema de salud, usted era prohibido mandar a comprar recetas afuera cuando se acababan, era un pecado mandar a comprar recetas afuera. Ahora usted vaya a ver a los familiares y a la gente, terminan comprando inclusive prótesis de miles, de cientos de dólares para poder operar a su paciente, si no, nunca se va a operar. Entonces,